Hola, buenas noches. Yo les quiero agradecer la paciencia de sacrificar un rato de la comida para oír hablar mal de la comida. Eso quiere decir que nos vamos a ahorrar la comida de hoy. Y al Parque Explora por permitirme tratar un tema que parece anodino, pero que tiene honda trascendencia económica y social. Y es las imágenes que nos hemos creado de los alimentos, ya no solamente para mantenernos vivos, sino también para mantenernos sanos y bonitos. Finalmente agradezco a la persona que cambió este título tan académico por esto tan coloquial, comiendo carreta. Y lo primero que nos vamos a plantear es, ¿le vamos a comer carreta a un químico que va a hablar de alimentos? Es ya la primera pregunta difícil del tema. Lo que pasa es que para muchos desconocemos que la química tiene que ver con los alimentos antes, en y después. Sin la química no hay producción de alimentos, no hay transformación de alimentos, no hay protección de cosechas, no hay mejoramiento de ellos, no hay conocimiento de su bioquímica. Sin química no hay nada. Así a muchos de nosotros no nos gusten los químicos. Dicho eso, vamos a plantear la problemática central, que es, ¿realmente se dice tanto de los alimentos que será tanta verdad? Y es que la sociedad nos está forzando a pasar desde las formas voluptuosas y sensuales de Botero y de Rubens a la famélica Twiggy de los años 60 y más recientemente a los bonitos de la televisión. Es la imagen que nos estamos creando. Ya no tenemos que ser solo sanos, sino bonitos, bellos, esbeltos, competitivos, a expensas de mucho dinero y a expensas de muchas frustraciones. Y en especial esta belleza significa que tenemos que proteger primordialmente el corazón. Casi todos los usos que se le dan a los aditamentos, voy a nombrarlo así momentáneamente, a los alimentos es proteger el corazón. Ya ahora se está más de moda el tratar de combatir o prevenir el Alzheimer y el cáncer. Eso lo tratamos de lograr a través de unas propiedades muy ideales. Modulamos varias cosas del alimento, que sea nutritivo, pero ojalá que no engorde, es decir, que llene. Necesitamos volumen, no necesitamos calorías. Que no sean tóxicos, lo cual es obvio, ¿no? Que sean naturales. Y plantea uno, ¿qué es un alimento natural? ¿Qué es un maíz natural? Si es natural. La pregunta central es, ¿cuándo deja de ser natural y cuándo ese dejar de ser natural se puede volver atentatorio contra la salud humana? Queremos consumir alimentos frescos y completos. Esto quiere decir casi que comiéndose el mango directamente del árbol o ingiriendo el frijol verde sin cocinarlo. Es la manera más fresca que hay de hacerlo, porque de lo contrario encontraremos transformaciones químicas. Y además, si tiene un valor agregado de tener una sustancia o varias que curen una enfermedad o que la prevengan, sería muchísimo mejor. A un lado queda muchas veces el atractivo o lo sabroso que sea. Hay que comerse el arroz semicrudo, simple, sin manteca, porque es la mejor manera de asimilarlo. Es la mejor manera de que consigamos el objetivo, que es mantenernos sanos y esbeltos. Vamos a tratar para ello, dentro de dos temas grandes, uno la problemática y otro el papel de la ciencia, porque también tenemos un sentimiento de culpa en esto, una participación en esto, desglosándolo en 5 puntos centrales de la problemática, lo que son los alimentos sin químicos, los tipos de alimentos y las dietas, la funcionalidad aparente que tienen esos alimentos, lo que llamo yo los falsos positivos que en toda parte hay, que la ciencia genera
o que la sociedad genera, y 5, la producción más enfocada hacia los transgénicos. Un problema que es muy central en esto de sobrevivir y tratar de que la humanidad tenga las fuentes de alimentos adecuadas. Eso se resume aquí en esto. Continuamente uno en el supermercado, alguien coge un yogur, lo ve y dice, uy, tiene químicos, y hace mala cara. Otros cogen un yogur, lo ven y dicen, uy, tiene antioxidantes, antienvejecimiento, anticolesterol, cualquier anti sirve. Y en el medio hay otra raza que dice, tiene sabrosura. Esta es la raza que tiende a desaparecer, y esta es la que prevalece. Y esto nos vale mucho dinero y nos vale muchas frustraciones, porque no siempre se logra lo que queremos ver. Nos queremos ver más jóvenes, más rozagantes, menos gordos, a expensas de esto, y no siempre funciona. En la mayoría de los casos no funciona. El primer punto de los que tienen algo contra los químicos, vamos a decir que tiene un error, es que todos somos químicos. Nosotros somos una sumatoria de 4 moléculas. Algunos dicen que por medio de un soplo divino funcionan, no quiero cuestionar eso, pero no somos sino 4 clases de moléculas, no somos más. Y el sitio donde nos sentamos, el cabello, los alimentos que ingerimos, los medicamentos con los cuales nos curamos, el computador, esta silla, esa mesa, lo que respiramos son sustancias químicas. Por lo tanto, decir que los químicos es un error, es una inexactitud muy grande. Dentro de este movimiento de la sociedad, parece que hemos traducido mal un término que en el inglés es chemicals, que significa una cosa, y nosotros lo hemos llevado a químicos. Simple y llanamente a eso. Y esos químicos se encuentran en la naturaleza o son producidos en los laboratorios. Y en la naturaleza se encuentran sobre todo en plantas. Fíjense que nosotros somos unos parásitos, nosotros no producimos nada, todo lo tomamos de las plantas, de los microorganismos, de los insectos. Si las plantas se acaban, no tenemos que comer. Si los microorganismos se acaban, no podremos producir nosotros antibióticos. Digamos que algunos por síntesis podrán hacer alguna de estas cosas, pero no los volúmenes que hay. Fíjense que ahora andamos como locos tratando de reemplazar el petróleo con alcohol, que sale de una planta. Y esta es la principal fuente de abastecimiento de nuestras energías, de nuestras calorías. Pero además estos organismos producen otra serie de sustancias anexas que todos aquí las conocemos, ¿no? Y las hemos oído hablar mucho: polifenoles, antioxidantes, aromas, terpenos. Nos hemos ido metiendo en la terminología porque estas sustancias, que no son ni los almidones, ni las grasas, ni las proteínas de las plantas, sino que son sustancias anexas, son aquellas que llevan el contenido íntimo que la gente trata de usar en su propio bien, que sea un nutracéutico o que sea un alimento funcional. Estos. Ese sin químicos también quiere decir, lo mismo con frescos, que eso debe ser intacto, mantenido como tal. Vamos a decir que el tomate solo el tomate tiene 400 clases de sustancias que hacen parte de su aroma, 400, de las cuales unas pocas, 20 o 30, son las que le dan el olor a tomate. ¿Quién está pelando tomate? No es una molécula, es una mezcla de moléculas. Hay una que predomina, pero esa mezcla es la que le da la bouquet característica. Para los que no les gustan los químicos, digamos que el solo hecho de pelar una cebolla lo pone en contradicción con eso, dado que el solo hecho de cortarlo hace que unas moléculas de la cebolla se transformen en los lagrimadores que conocemos. Eso estaba allí intacto, pero cuando usted pasó el cuchillo se pusieron en contacto una molécula con otra y dio lugar a algo que nos pone a llorar, ya no solamente por el precio, sino por la sustancia que hay allí. Y el tomar café proviene de su buen gusto de un proceso químico que es tostarlo, es calentarlo y forzarlo a que unas moléculas se transformen en otra cosa que huele a café, a chocolate, a pan. ¿Quién está fritando carne? Esas son transformaciones químicas que suceden allí por efectos de nuestros procesos de cocción. Freír, calentar, tostar, hace que esas moléculas se transformen y den lugar a aquellas que nos dan las características del sabor y del olor. Quizá lo que quieren decir aquellos a los cuales no les gustan los químicos es que eso tiene aditivos, y ahora sí estamos de acuerdo.
Los alimentos en general no se consumen como tal. Tienen que ser sometidos a un proceso que tiene muchísimos casos o explicaciones. Sustancias que lo que hacen es que dos cosas que no se solubilizaban se vuelvan solubles, que dos cosas que se separaban formen una sola fase, que no le dé microorganismos para que la vida útil sea mucho más larga, o que bien no se parteen con el oxígeno del aire. Vamos a decir que esas son las 4 o 5 funciones principales. Porque después tenemos de esta lista del INVIMA, que son alrededor de 24 o 25 aditivos de alimentos, otros que retienen el color, algunos le dan color, otros le dan sabor, otros impiden que se forme una espuma, otros hacen que salga como un gas que lo impulsa, otros los humedecen, otros los hacen ver más grandes para poderlos vender más caros, otros más espesos para poderlos degustar más fácil. Un alimento en general no es una sola cosa, excepto el arroz que uno compra o el maíz que se le echó a la olla. Lo demás que compra son cosas que la industria ha modificado para que usted o las preserve, o las conserve, o las guarde, o las deguste mejor, para que tenga por ella una predilección, lo vea de un color agradable, bonito, de un sabor penetrante. Lo nutricional va por otro lado, aquí lo que interesa es eso. Y efectivamente, hemos abusado porque los alimentos naturales, entre comillas, tienden a desaparecer en aras del uso de esta cantidad de sustancias, que además de que quedan algo pesado y desengañan, algunas de ellas tienen propiedades que se comienzan a ver hoy que no son nada agradables, propiedades toxicológicas, incluyendo algunas veces propiedades carcinogénicas y mutagénicas. Muy bien, esos aditivos son los que permiten que uno se compre unas papitas fritas con sabor a queso. Dice, ¿dónde? ¿Cómo le echarán el queso? Ningún queso. Le echan una serie de sustancias que tienen sabor a queso, pero no hay ningún queso por ningún lado. Chitos con sabor a carne, confites con sabor a menta, así. Nos venden un mundo irreal, un mundo virtual, de cosas que en la vida real no existen, pero que nos saben bien, nos sentimos bien con ello, agradable con ello. Y eso es el punto bueno y óptimo de esto, es tener un alimento atractivo para poderlo degustar como es su objetivo. Digamos que esto es un grandísimo negocio, son negocios de miles de millones de dólares el poder producir de fuentes naturales o de fuentes sintéticas esos aditivos. El principal problema hoy en especial son los preservantes, aquellos que impiden que un microorganismo se coma los alimentos mientras uno lo tiene en la nevera o lo tiene en la alacena. Muy bien. La segunda problemática, dejando descansar los químicos, es la problemática que tiene que ver con las clases de alimentos que hay. Ya no hay solo arroz y no hay solo maíz, sino que hay arroz integral, orgánico, nutracéutico, dice uno. Pero ¿cómo es todo esto? Es que nos hemos encargado de crearnos unas figuras que nos dicen que adicionándole algo a un alimento lo podemos convertir en todo eso. Como el cuento aquel del que pide un ron y le dicen ron de 8 años o de 12. En las rocas o con soda, con 2 dedos de soda o con 1 dedo de soda, en vaso grande o en vaso pequeño, y termina diciendo, dame una Coca-Cola. Esto es la historia que nos estamos creando nosotros con los famosos alimentos naturales frescos, integrales, orgánicos, funcionales, que también llaman algunos fortificados, y con los nutracéuticos, con unas definiciones que juegan mucho para arriba y para abajo, depende de quién las venda. Hay algunas definiciones que son oficiales, aceptadas por el INVIMA, pero otras no. Esto va para arriba y para abajo dependiendo del momento del mercado que se esté dando. Esos alimentos nos han llevado a nosotros a modificar, pero drásticamente nuestra dieta, muchísimo. Y nos hemos metido, por ejemplo, en la famosa dieta mediterránea, que es aceite de oliva, pescado, frutos secos, ¿qué más será? Y mucho vino, lo cual es una buena disculpa para aquellos que nos gusta un poco el vino, porque estamos preservándonos de lo que nos puede atacar, ¿no? Después apareció la famosa dieta alemana, que es que hay unas estadísticas de Alemania que muestran que el alto consumo de cerveza está asociado con bajos índices de cáncer en la vejiga. Entonces, hay que darle gusto a la dieta alemana también. Yo espero que salga la dieta del aguardiente o la del ron para poderle dar gusto. Está la del whisky, que la recetan todos los cardiólogos porque le da fuerza al corazón el whisky, carísimo que es eso, darle fuerza al corazón, y también la recetan como tal. Es decir, nos vamos creando unos paradigmas. Nos vamos probando la dieta americana, que es la llena de una hamburguesa de doble carne, doble queso, con papitas y con todo lo que sea, o una
un desayuno americano que lleva 3 o 4 huevos, tocineta, miel esta de maple y otras muchísimas cosas que uno piensa si su cuerpo lo aguanta. Y eso su cuerpo lo aguanta tiene que ver con nuestra constitución genética, de dónde venimos. La mayoría de nosotros venimos de esto, unos ancestros indígenas que no son nada esbeltos. Y no son nada esbeltos porque es que sobrevivir en la selva antes y todavía ahora es muy difícil. La selva no tiene mucha proteína. La selva lo que tiene es mucha grasa, árboles que producen aceite. Y cuando se caza un animal, el aceite es de lo más valioso que hay, porque esa grasa o ese aceite es el que tiene toda la reserva energética. No es la mandioca ni es el mico asado, sino que es la grasa la que les da eso. Y esa grasa es lo que hace que tengamos un cuerpo de nevera, disitos. No nos lo cambia nadie en muchísimos años, porque eso está aquí, latente allá, diciendo cómo es que debemos asimilar y procesar esos alimentos raros que nos dieron, que no los reconocemos. Lo mismo por aquí, somos descendientes de negros, muy esbeltos. Llegan a los 50, 60 años y como dicen, negro que se respete es obeso e hipertenso. Así es. Nosotros no podemos tratar de meternos una dieta europea, ponernos a tomar vino y comer aceitunas creyendo que nos vamos a volver de 1,90 ojos azules y muy atractivos. No es así. Nuestro modelo natural no es ese, nuestra arquitectura no aguanta esto. Muy bien. Esto es un breve resumen que me dio por hacer acerca de la vida familiar, de cómo hemos cambiado. Cambiamos la arepa por el cereal y los pancakes. Y allí es donde aparecen las enfermedades celíacas, donde aparece el gluten. Antes no había tanta incidencia de celíacos, pues ahora sí. ¿Por qué razón? Porque estamos dando una fuente riquísima. Hemos dejado el arroz a un lado, que ni el arroz ni el maíz tienen gluten. Y hemos cambiado esa dieta por aquellos que tienen elementos altamente peligrosos, como el gluten. Cambiamos el quesito por los quesos con alto contenido de grasas. Cambiamos la mantequilla que tiene tanto colesterol por la margarina, que no tiene colesterol, pero vamos a ver luego a qué precio hacemos ese cambio de colesterol por otra clase de grasas. Cambiamos el chocolate y el jugo de guayaba por los berries, ya tomamos cranberry, blueberry, todos los berries, y ya es vergonzoso tomarse un jugo de guayaba, es vergonzoso porque estamos con los berries. Cambiamos la mazamorra por el vino, porque es snob, ¿no? Porque además de que es la dieta mediterránea, da snob uno pedirse una copa de vino. Eso está de moda, a un costo altísimo, ¿no? Cambiamos la aguapanela por las gaseosas, que tiene una cantidad mucho más grande de azúcar, si se quiere, por mililitro que la misma aguapanela. Y aparte de eso le hemos metido a nuestra dieta tocineta y mermelada y no sé cuántas cosas. Así no era. La dieta era arepa, quesito, mantequilla y aguapanela si había en la casa. Y hemos cambiado por otras cosas que a lo mejor son las que están llevando a unos aspectos que no son los más agradables desde el punto de vista sanitario. Muy bien, dejamos descansar los químicos, dejamos descansar los tipos de alimentos y ahora nos centramos a una parte que es la funcionalidad de ellos. Yo ahora que estaba afuera estaba contando las botellas de agua que ingresábamos al auditorio, porque me acuerdo que hace un par de años había más botellas que gente. Nos dio una manía de tomar agua. La gente andaba con un garrafón arriba y abajo metiendo agua. Y uno no sabía por qué, que hay que hidratar el cuerpo. Ahora descendió eso y decían que era ecológico. Cuando sea algo contaminante es la producción de esa agua. Esa agua que decíamos que antes estábamos colaborándole al medio ambiente, era atentando contra él por el procesamiento de ella y el procesamiento del envase que lo lleva. Eso lo quería dejar aquí, mencionarlo simplemente al final. La funcionalidad va a tener que ver con esta misma generación, la de no arepa, no quesito, no aguapanela, no jugo de guayaba, que también puede ser la generación sí, no. Vamos a ver la peste que nos ha caído a todos de los antioxidantes. Todos hemos sido o víctimas o victimarios de los antioxidantes, de los famosos omega 3 y omega 6, de los alimentos orgánicos, de las isoflavonas premenopáusicas, del colesterol, tratando de quitarlo, eliminarlo, rebajarlo, de las grasas trans que están en algunos alimentos muy consumidos, de los edulcorantes, creyendo que le podemos hacer goles a la naturaleza, cuando ella es la que nos hace goles a nosotros, y finalmente, que no lo va a tocar más, es el problema del agua.
Muy bien, esta es la generación sin lactosa, sin crema, sin alcohol, sin gluten, sin nicotina, sin azúcar, sin colesterol. ¿Lo ven? Es como dice alguien y se consiguió una amiga y ya se fue sin, porque de pronto le pegaba un SIDA. Entonces, alguien dice que es encerrado en la casa porque si sale está lleno de riesgos. Y estos son algunos, me faltan 4 sin más. La gente ya al comprar algo, que tenga aquello y que no tenga aquello otro, independientemente de que llene o nutra o no, lo que le interesa es el mensaje secundario. Y la generación con, que es aquella que dice, con químicos, el huevo es malo, el huevo no es malo, el chocolate engorda, el chocolate no engorda, la carne de cerdo es mala, la carne de cerdo no es mala, la mantequilla es mala, la mantequilla sí es mala. Hemos andado así dando cachetadas por lado y lado. Sube 5 años, el chocolate es de lo más malo que hay, porque engorda, porque sube el ácido úrico, y de pronto, ¡pum!, el chocolate vale lo último para prevenir los infartos también. Y lo mismo pasa con los demás. Nos hemos creado 2 figuras antagónicas bastante grandes, ¿no? Dentro de esta funcionalidad aparente, la segunda de ellas son los antioxidantes. Todos los hemos oído, y la gente habla con mucha propiedad de antioxidantes y polifenoles y flavonoides, porque son lo último para todo. Infarto, envejecimiento, memoria, arteriosclerosis, buena digestión, toda la gama de eventos farmacológicos los reúnen los antioxidantes, los combaten los antioxidantes, los previenen los antioxidantes. Dentro de ellos el más conocido es el del vino, ¿no? Y nos sacaban tablas de los alimentos, la fruta, los antioxidantes que tiene, muchísimos. Y nos salió una señora por aquí que tuvo una pelea muy brava, no tanto con un alimento, sino con un, entre comillas, medicamento o alimento funcional, que fue con el Revertrex, que sí envejece, que no envejece, que yo tengo 70 años de tanto consumir Revertrex, eso no se conoce sino hace como 5 años, no se conoce como 5 años, así que no es para tanto. Hasta que se destapó la verdad. Y hay un problema muy grande con los antioxidantes. Todo el mundo le pinta los dibujitos. Usted se come los antioxidantes, van a la célula, le dice arruga, desarrúguese. Placa arteriosclerótico, sálgase del corazón. Y uno cuando ve eso, dice, ¿cómo infiernos pasará eso? Dice uno, tengo un alimento que me lo meto a la boca, va al estómago, luego al intestino y se tiene que absorber. Y después de que se absorbe va por la sangre. Y después la sangre lo tiene que llevar a un sitio específico, o a la arruga, o al corazón, o al intestino. Y después de que llegue allí, transportado por la sangre, tiene que penetrar una membrana. Los antioxidantes son sustancias, voy a echar un poco de química, polares, no les gustan sino como las cosas acuosas. Tiene una dificultad bárbara para entrar aquí a la célula. Y si de pronto entra, se pone a decir, ¿y ahora qué hago? Me voy para la mitocondria, me quedo en el retículo endoplasmático, me voy para el aparato de Golgi. Lo que pudieron descubrir es que esos antioxidantes llegan a la sangre, solo a la sangre, en niveles del 0,0001% o menor todavía. Es decir, usted tiene que tomar como 100 gramos de antioxidante para ver si de pronto le llegan 4 o 5 miligramos a la sangre y ella ve cómo lo reparte. Pero como la ignorancia es atrevida, algunos dicen, no señor, se absorbe muy poquito, sí, pero vea qué potentes son. Tan poquita cantidad y los resultados que da. Finalmente, y esto no es nuevo, esto tiene como 4 años, está la historia de una de las farmacéuticas más grandes, GlaxoSmithKline, que compró una pequeña empresa que estaba trabajando con antioxidantes porque quería lanzar un medicamento anti-aging, anti-envejecimiento. La primera palabra suena mejor y es más caro lo que se vende como anti-aging, como anti-envejecimiento. La compró como por $700 millones y siguió los ensayos y a los 4 años dijo, no más. ¿Y por qué no más? Porque estas sustancias se absorben muy poquitico y los resultados nunca han sido reproducibles. No hay ninguna evidencia científica que demuestre los efectos de los antioxidantes en aquellos eventos fisiológicos en los cuales se asociaba. Hay evidencias indirectas, hay extrapolaciones, pero no hay una que diga efectivamente cuando el antioxidante tal llega a la placa arteriosclerótica, la disuelve o previene que se oxide el colesterol malo o el bueno, pero no hay ninguna evidencia. Y esto, como todo nos llega tarde, tiene como 4 o 5 años y todavía nosotros seguimos consumiendo muchísimos antioxidantes.
Pero eso no se queda allí. Resulta que los antioxidantes son sustancias que se oxidan. Es decir, ellas se sacrifican por otra. Una molécula que esté en una célula y sea muy dañina porque va a ir a atacar como molécula a otra, el antioxidante la atrapa y dice, no, yo me sacrifico y entonces yo ahora me oxido y usted se queda tranquilo. Y lo que encontraron es que puede suceder, ya está más documentado, que puede existir el efecto contrario, que en vez de ser antioxidante sea prooxidante. Y al ser prooxidante tiene todas las consecuencias dañinas que pueda existir. El oxígeno no puede entrar a la célula, así muchos propugnen que el oxígeno cuando pasa a la célula entra feliz y célula aireada es célula sana, es mentira. El oxígeno es el principal peligro de todas las sustancias que tiene la célula. Se oxida, se degrada, se daña. La evidencia, esto es de hace 2 o 3 años y sigue creciendo los casos de prooxidante. Ya están diciendo, ojo con los antioxidantes y ojo con los niveles de consumo que estamos nosotros haciendo uso. Pero además de eso, hay una pregunta central, es, bueno, si no funcionan, espero que sean seguros. Y me puse a hacer una lista de los eventos en los cuales posiblemente los antioxidantes intervienen de una manera dañina para el organismo. Es decir, si me quiero ver sin arrugas, muy bien, pero voy a pensar después qué puede suceder. Por ejemplo, tendríamos problemas para transportar la sangre. La hemoglobina tiene un juego con el oxígeno para allá y para acá. Y si llega una molécula y le dice, no señor, venga oxígeno para acá que usted nos da para la hemoglobina, nos da una anemia. Tenemos un problema con los prostanoides, que son moléculas que se generan por la misma vía oxidativa, y esas son las que sirven para que haya parto, para que no haya gastritis, para que no haya bronquitis, para que no haya una gran cantidad de funciones biológicas. Si el antioxidante impide este fenómeno, ya dará consecuencias dañinas para el cuerpo. Una que ilustro mucho es la del Viagra, ¿no? En el proceso en el cual interviene el Viagra, lo hace porque se genera una molécula que tiene que estabilizarse, que es un oxidante, entre comillas. Pues si de pronto el antioxidante se encuentra esa molécula, vamos a tener una situación totalmente distinta a la que buscábamos. Ya lo que se para no es lo que se debe parar, sino que es el deseo, el que se perdió, porque simplemente el antioxidante atrapó y dañó el proceso que estaba haciendo el Viagra. Y voy un poco más allá con esta enzima que se llama la citocromo, que la tenemos en el hígado. Todo lo que llega al organismo pasa por el hígado. Y lo primero que hace el hígado es, con una enzima que se llama citocromo, trata de transformar eso para que el cuerpo lo metabolice, lo excrete. Y una de esas cosas importantes son los esteroides, el colesterol. El colesterol que tanto nos molesta, que tanto nos duele, es el papá de cosas tan importantes como la aldosterona, una sustancia que regula los niveles de minerales en el organismo, la testosterona que nos da las características sexuales secundarias, la progesterona que permite la preñez, el estradiol, las características femeninas secundarias. Dice uno, ¿qué estará pasando cuando los antioxidantes vengan y acaben con la citocromo P450? No nos hemos preguntado eso. No hemos hecho un estudio epidemiológico que nos diga cómo correlacionan o no correlacionan ambas cosas, el consumo de antioxidantes con efectos ya dañinos desde el punto de vista fisiológico. Muy bien. La cuarta problemática se refiere a esto, los omegas, los ácidos grasos insaturados, que todos nos han oído que la compramos en cápsulas. Ya no es necesario comerse un pescado, ni es conveniente también, porque es que a la temperatura con la cual se calienta este pescado no queda nada de omega, se destruye totalmente, excepto que usted se coma el pescado crudo en un ceviche, lo podrá afirmar, pero en estos casos no queda absolutamente nada. Y aquí encontraron lo mismo, hay un estudio de la American Medical Association, que hizo un metaestudio de la asociación de omega y el riesgo cardiovascular, y su conclusión es que la suplementación con ácidos grasos poliinsaturados omega 3 no está asociada con un bajo riesgo de mortalidad, muerte cardíaca, muerte súbita, infarto del miocardio o infarto. No hay correlación. Ojo, no está diciendo no existe, no lo encuentro. Aquellas personas que se engrupen de omegas, lo que están haciendo es algo que no tiene ningún sustento hasta el momento de que realmente intervengan en eso. Pero hay noticias más malas todavía, y es que esos omegas también pueden actuar de manera contraria a los antioxidantes.
cuando alcanzan determinadas concentraciones en el intestino, unos microorganismos los transforman en unas sustancias mutagénicas. Y tampoco hay un estudio epidemiológico que nos permita mirar si podemos asociar eso o no. Pero lo que se ha visto es que esos omegas benéficos se transforman en algo que no es benéfico y que tampoco hay suficiente evidencia científica que sea benéfico. Desgraciadamente esta diapositiva no se ve, pero es un agua que su bondad es que es un agua captada en tierra natural. ¿Qué es tierra natural? Perdón, tierra natural no, tierra orgánica. Yo no conozco tierra que no sea orgánica, tierra es orgánica. Vale un poco de plata, ¿no? Ahora hay un club de degustadores en Europa. Los supermercados tienen una sección donde así como usted degusta vinos, también puede irse a degustar aguas. Y entonces caemos en esto que son los alimentos orgánicos. ¿Qué son los alimentos orgánicos? Aquellos alimentos que han sido producidos sin intervención de sustancias sintéticas. Algunos dicen, eso está muy bien porque efectivamente hemos abusado de los pesticidas, hemos abusado de los fertilizantes, hemos cambiado el panorama que tiene la biota o la microflora en el suelo. Y eso se traduce en productividad distinta y muchísimas cosas, ¿no? Las preguntas importantes que se dan con esto de orgánico es, el orgánico está muy bien, pero ¿será posible que la demanda de alimentos sí sea suplida con las extensiones de los orgánicos? Porque es diferente uno salir al solar de la casa con una alpargata a matar los gusanos, a tener que ir a proteger 50, 60, 200 hectáreas de algo. Es distinto alimentar una planta con cagajón a alimentar 3 millones de plantas con eso. No habría vacas suficientes para eso, no habría abonos suficientes. Por eso dicen algunos, es que nuestra producción tan baja hace que sea tan caro. Los insumos también son caros. Hay fuertes dudas acerca de eso. Y realmente es un proceso larguísimo. Tener registrado o aceptado un orgánico es un proceso que demora 4, 5, 6, 7 años, supervisado por entes externos que están capacitados para eso. Algunos dicen, ¿sí serán esos orgánicos tan buenos y tan orgánicos? Y esto comienza la pelea. Algunos dicen, clara diferencia entre los alimentos orgánicos y no orgánicos en la Universidad de Newcastle en Inglaterra. Clara diferencia. Poco después salió otro de la Universidad de Stanford, que dice, no señor, eso tiene lo mismo. Exactamente las mismas vitaminas, las mismas calorías, los mismos carbohidratos, los mismos lípidos, los mismos fenoles, lo mismo no sé cuánto. Ah, pero saben mejor. Sí puede ser. Una evidencia grande es esa. Algunos dicen, los alimentos orgánicos tienen mejor sabor y consistencia que los alimentos obtenidos por vías no orgánicas, posiblemente. Porque yo creo que nos hemos acostumbrado tanto a los pesticidas, al titania, al mancozeb, a los ciproconazoles, que ya lo que saboreamos nosotros son los pesticidas en vez de los 30 aromas o sustancias que produce el tomate espontáneamente. Cabe esa gran posibilidad. Pero en cuanto a los aspectos nutricionales, parece que no hay una diferencia real que permita afirmar con certeza absoluta que los alimentos orgánicos son mucho mejores que los alimentos no orgánicos. Esta no se ve, pero mejor para que no se preocupen. Lo que sí son los alimentos orgánicos es que son más caros que el carajo. Si usted va a cualquier almacén, lechuga orgánica y lechuga no orgánica, 1.000 pesos, 5.000 pesos. Dice, no. Mejor el pesticida. Eso lo pueden hacer muy bien los europeos y los norteamericanos, que tienen un estándar de vida muy alto, que su sueldo les da para eso, para darse un gusto del tipo gourmet. Pero a nosotros no nos da los ingresos para darnos un lujo de comida orgánica, todo lo que sea, y pagar los costos. La leche vale 4 veces, los huevos orgánicos valen 3 veces los huevos más que lo normal, el aceite vale no sé cuánto, así sucesivamente. Los precios se disparan. Pero bueno, es una buena terapia. Además que en el país casi que rey de los orgánicos, se han pillado más de una vez que no hay tal pureza orgánica, que es más el riesgo de tener alimentos no orgánicos pasados como orgánicos que tener alimentos normales. Muy bien, esto fue una alegría para muchos hace unos 15 años.
acabar con los flushes, ¿cómo es que le dicen? Los calores premenopáusicos, el mal genio, la osteoporosis y todos estos eventos asociados con la menopausia. Se puso de moda el ingerir isoflavonas de soya. Y la gente aprendió mucho isoflavonas y genisteína, y algunos la suplementaban hasta con goticas de valeriana, porque así le componía el genio, además de que le quitaba los calores. Y todos hablábamos de esto, si era bueno o no era bueno. Aquí hay un estudio viejito que recogió, es muy viejo, tiene 9 años, pero para esa época recogió lo que se sabía acerca de las isoflavonas y menopausia, de los efectos biológicos de las isoflavonas. Entonces dice, evento clínico, resultados positivos y total. Por ejemplo, mantenimiento de la densidad del hueso, que es aquello que llamamos osteoporosis. Resultados positivos en 11 casos de 15. Liberación de los síntomas de la menopausia, los flushes, 4 casos de 17. Beneficio cardiovascular, 25 de 38. Prevención de cáncer, 7 de 13. ¿No? Si usted lo ve, un señor que sepa de estadística viene aquí y me dice, usted no puede creer eso. Primero, es una población tan pequeña, somos 7.000 millones de personas, y usted no puede extrapolar resultados de 15 personas, de 20 personas, de 30 personas. Ni las puede extrapolar porque no conoce su dieta, ni conoce, entre comillas, su tipo. Algunos llaman raza, su tipo, ni su frecuencia, no la conoce. Pero le dice a uno esto, de que aquellas cosas que sirven, aún sirviendo, dice, no puedo decir que la mitad solamente tiene el efecto enérgico. No casa aún así. Se les olvidó también a muchos que esas isoflavonas de hace mucho tiempo se conocían, y que se conocían por un evento químico bien curioso, y es que alguien vio que unas ovejas estaban sangrando, vulgarmente tenían sangrado, y se fue a buscar por qué era y encontró que estaban comiéndose un forraje viejo, y es que ese forraje viejo tenía ahora unas sustancias raras que hacían que eso pasara. Les daba vulvovaginitis, abortos y todo lo demás. Y siguieron buscando con estas moléculas, y encontraron muchísimos eventos. Uno muy bueno, infertilidad y ninfomanía, abortos, infertilidad endometrial, hiperplasia, hipertrofia, reducida concepción, daño. ¿Esto no se ha olvidado? Muy bien. En otro estudio hecho también en Estados Unidos, después de recoger todos los datos de 15 años, de 15 o 12 años, encontraron como conclusión que aunque el estudio da alguna evidencia del efecto biológico de un producto comercial con isoflavonas, no hay un efecto clínicamente importante en los flushes o en los calores u otros síntomas de la menopausia. No funciona. Ahora están con prevención de cáncer y con osteoporosis. Parece que no funciona. Punto 6, colesterol. Todos eso queremos bajar, como sea. Todos queremos tener niveles bajitos de colesterol, porque niveles altos nos predispone a sufrir infartos. Y como sea, hay que rebajarlo. Y se acuerda uno de sus ancestros negros, indios, con niveles de colesterol muy distintos ancestralmente a los blancos, a los europeos blancos o a los asiáticos. Tenemos que ser muy distintos. Nuestra carga de colesterol, o sea, lo que podemos soportar, tiene que ser distinto a lo que ellos tienen. Por eso no me pueden traer la tabla norteamericana y decirme que eso es 150 el colesterol, cuando yo ancestralmente me he tenido que aguantar muchísimo colesterol porque no hay más que comer, no alimentos ricos en colesterol. Entonces aparecen productos como este, que yo no sé, ese puede, no sé si es el estadísticamente significativo, puede ser que lo rebaje, o puede rebajar el colesterol. Eso a mí me parece una publicidad excelente esta, donde dejó la duda, pero una duda buena. ¿Puede rebajar el colesterol? Puede que rebaje el colesterol. Lo que me extraña a mí es que este alimento, por ejemplo, que tiene menos de 1 miligramo de colesterol, para poder atrapar ese colesterol se tiene que meter 3 gramos de estanol, que son otros esteroles que tienen las plantas, que son aquellos que atrapan el colesterol. Y digo yo, una relación, no es una pelea de toche con guayaba madura. 3 gramos de estanol para comerse 1 miligramo, la 3.000ª parte, no puede ser. A un costo altísimo, porque esto es una patente finlandesa que va por todo el mundo, que ha dado, dicen algunos, muy buenos resultados, pero no hay correlación aquí. A lo mejor se lo toma uno con el yogur, y después cuando se come en la bandeja,
Eso sí le ayuda a bajar el colesterol de la bandeja. Pasa lo mismo aquí con el colesterol. ¿Qué pasa cuando nosotros acabamos con el colesterol? Sobre todo los que tomamos estatinas para reducirlos. Los polacos tienen aquí un estudio, unos polacos que dicen, gracias a las estatinas hemos podido rebajar el nivel de colesterol promedio en los polacos. Ya, buenísimo. Pero salió otra vez una noticia mala, que el colesterol no es el único culpable. Hay más culpables: el sobrepeso, la vida sedentaria, la predisposición genética, fumar, beber, siempre dice la mujer, beber. Todo eso predispone, no es el único, no es el malo de la película solo. Esta es nuestra apuesta, 7º punto. Cambiamos la mantequilla por la margarina, porque no huele a vaca. Así. O porque tiene mucho colesterol, lo cual es verdad. Pero para hacer esto, la industria la ha tenido que dotar para que se vuelva cremosa, creo que ahora se llaman extendible. No venden mantequilla. Esa propiedad de hacerse pasearse por el pan o por la tostada, la hace gracias a la adición de unas sustancias que se llaman ácidos grasos trans, que le echan un poquitico de eso y ahora sí la hace muchísimo mejor, más cremosa. Y esos ácidos grasos trans no son nada bueno. Hace como un mes, la FDA en Estados Unidos le dijo a la industria alimentaria, tienen 3 años para sacar del mercado esas grasas trans, porque ellas, más que el colesterol, están muy involucradas en los eventos que llevan a fallas cardíacas. Esto es aquel que se come una bandeja paisa y pide una soda dietética. Existen. Esto también es muy nuevo, tendrá un mes. El cerebro no puede ser engañado. El organismo, cuando le ponen a elegir un edulcorante y un energético, se desvíe por el energético. Claro, el cerebro consume como el 25% de la glucosa que hay. Por eso cuando uno come un confite, le cambia, come algo dulce, cambia mucho su actitud. Lo que han encontrado es que el cerebro no se deja engañar. Cuando le pone un edulcorante y un azúcar, él prefiere comerse todo el azúcar que pueda, así está el edulcorante allí. El edulcorante le sirve como un cebo que si va a elegir, hace una mejor absorción de esa fuente energética, calórica, carbohidrato, que antes trataba de evitar que se absorbiera o que se asimilara en las células. Por eso este título me gustó mucho, el cerebro no puede ser engañado. Y aquello de la gente que lo logra, mucha gente lo logra, a partir de edulcorante, todos los días reemplaza algo, pero aquellos que no están en una dieta a largo plazo, porque eso se vuelven dietas crónicas, usted de por vida tiene que estar echándole a eso la stevia, el acesulfame, el no sé cuánto, para poder ver el resultado. Cuando se le va eso, vuelve y recupera sus niveles normales. El cerebro y el estómago no se pueden engañar. Muy bien, voy rápido porque ya me dieron aquí tarjeta amarilla. Esos eran o son las actitudes que teníamos acerca de los alimentos. Y ahora viene esto que son los falsos positivos, aquello que la ciencia es muy voluble, hoy dice sí, mañana no, que puede ser, que es lo más probable. Unas costricas que están en el pan, el aroma del pan, el aroma de la cerveza, las arepas carcinogénicas, que esto hizo en nuestro medio, hizo mucha bulla eso, la carnitina, la gente ya no quiere comer carne roja, un trozo de carne roja término medio con una cebolla de huevo encima y un bañito de sal, nadie quiere saber de eso. Y la historia, la triste y gloriosa historia de la stevia como mutagénico. Voy a ir rápido aquí con esto. Todos tienen como características estos alimentos que tienen costricas, tienen olores. Y esos olores, como en el café, son los que le dan los aromas, la apetatibilidad, si existe esa palabra, los vuelve apetitosos. Ah, están haciendo pan. Uy, está trabajando con el café. Uy, esa cerveza está muy... Son esas moléculas, que simplemente son productos de la reacción de un azúcar con las proteínas o de un azúcar con un aminoácido, que están allí constitutivamente. Lo que pasa es que la ciencia ahora se enteró que estas costricas y que estos tostaditos del café son debidos a unas moléculas que cuando van al intestino, unos microorganismos las vuelven mutagénicas. Entonces ha cundido el pavor ahora con la cerveza, con los panes, con la carne, con todo lado, previendo que
que la formación de esas moléculas, y de hecho muchos productos que tienen esto en su formación han sido sacados de las listas de los alimentos que puedan ser consumidos, o que esas sustancias no pueden ser adicionadas a los alimentos. Esto pasa en las papitas fritas, ¿quién lo creyera? Papitas fritas, cuando se calientan, cuando se fríen, se genera un mutágeno que es derivado de la acrilamida, potentísimo. La industria de las papas en nuestro medio y en todo el mundo es potentísima. No podemos seguir comiendo papa. Hasta que se apareció nuestra vieja enemiga, los transgénicos, y entonces la semana antepasada lanzaron al mercado una papa que que produce niveles muy bajos de acrilamida. Y eso gracias a que esa papa transgénica la han modificado para que no produzca el precursor de ese mutagénico. Entonces ahora tenemos la disyuntiva entre creer en la transgénesis o creer en lo carcinogénico. Y ahora aparecen reportes así, ¿no? Ya a uno le da miedo leer algo porque siempre es venenoso o da cáncer. Esto, otra vez, si usted calienta algo, si lo cocina, si lo tuesta, andan también con lo del microondas, que si es peligroso, que no es peligroso. Siempre la ciencia va a encontrar algo, porque son estudios que muchas veces son in vitro o estudios que no correlacionan directamente en los seres humanos. En las pruebas de ensayo de laboratorio da muy bien, pero falta ver cómo será después. Lo mismo pasó con nuestra arepita, que el tostadito de la arepa, que da cáncer, que la población, no se ha hecho un estudio epidemiológico en Antioquia acerca de la incidencia de cáncer gástrico asociado al consumo de arepa. Ya no se come arepa, ya no hay ejemplares. Ameritaría hacer eso, si es verdad, y ameritaría darse una pasadita por Argentina, a ver si ellos, con los excelentes asados que hacen, también tienen mucho cáncer de estómago o cáncer de garganta, para ver si realmente eso que en el laboratorio está demostrando trabajar de esa manera, en la vida real puede haber una evidencia de lo mismo. Es un trozo de carne, no está tarde la hora para esto. Dañina la carne. Dicen que es dañina porque tiene carnitina. Ojo, carnitina. Todos tenemos carnitina. Si no tuviéramos carnitina no podíamos caminar. La carnitina es una molécula que coge la grasa y la mete a la célula donde se tiene que metabolizar para que nos dé energía con la cual movernos. Sin carnitina no hay paraíso. Y ahora encontraron los científicos que la carnitina, por unos microorganismos intestinales, promueve la arteriosclerosis por la generación de especies que forman la placa, no sé cuánto, y que también son mutagénicas. Esa misma carnitina que los deportistas estaban usando como doping, porque los deportistas, sobre todo los de largo tranco, 10.000 metros, la maratón y todo esto, metían carnitina porque decían, esto me ayuda a bombearle a la célula el precursor de la energía que necesito. Y realmente es un producto que muchos deportistas lo usan. Esa evidencia debe ser una evidencia bioquímica fundamentada y real. Es la misma carnitina que se le suplementa a los cerdos. Yo me acuerdo del chicharrón hace 30 años, no se parece en nada al chicharrón de hoy. Era una costra así de manteca con un poquitico de carne. Hoy es todo lo contrario. Y eso lo han logrado por el mejoramiento genético y por el suplemento de carnitina, que ayuda a bombear esa grasa al interior de la célula. Pues hoy ya se volvió dañina la carnitina. Y peor aún, ahora las fosfatidilcolinas, sustancias que están en el chocolate y en muchos alimentos, parece que tienen un efecto similar, por una vía similar al de la carnitina. 5. Esta matica es una matica humilde paraguaya, la stevia. Aquí estamos produciendo mucha stevia. Es un edulcorante potente. Algunos dicen que 500 veces más dulce que el azúcar, otros que 1000, eso depende de los gustos. Lo que es interesante es que esa stevia se vendía como tal y las moléculas que están dentro de la hoja en todo el mundo, menos en los Estados Unidos, lo cual era curioso. Y era curioso porque la causa de ello es que en el año 86 unos químicos encontraron que las sustancias del esteviócido en el intestino se transformaban en una molécula mutagénica. Y claro, inmediatamente la FDA dijo, aquí nada de stevia, es mutagénico. Eso fue por el año 86, hasta que como 20 años más tarde, su honor mancillado fue restablecido por la Coca-Cola.
que le metió muchos millones de dólares haciendo ensayos que demostraban que ese primer ensayo realmente era así, era un ensayo muy endeble, muy preliminar, un precursor de lo que llaman hoy el test de Ames, que se ve en salmonela para ver si hay efectos mutagénicos o no. Su honor fue recuperado por la Coca-Cola y ahora tenemos la Coca-Cola Life, que está endulzada con este biócido. Pero miren ustedes qué pasa también con la stevia. Cuando usted, ojalá que todos salgan de aquí, cuando van a mercar se van a leer todas las etiquetas de los alimentos para que no compren nada. Verá lo que ahorran, lo bien que les va ahorrando. Yo cogí y me puse a verla y dice edulcorante natural, endulzante natural que contiene stevia, edulcorante natural, y acesulfame, edulcorante artificial. ¿Cómo infiernos es esto? Un edulcorante natural lo refuerza con un edulcorante artificial. Entonces, ¿qué tiene de natural? Lo tonto que es uno es lo único natural que hay en eso. Muy bien, la última pelea es esta de los transgénicos, que son buenos, que no son buenos, que son dañinos, que no son dañinos. El problema es que tenemos que mantener 7.000 millones de personas, 8.000, 9.000 millones de personas, con una productividad en el agro que está descendiendo, con menores pesticidas para combatir a los que afectan a los cultivos, hongos, microorganismos, bacterias, pájaros, ratas. La productividad no da para más. Y este es un punto que se los dejo a su conciencia. ¿Cómo sostenemos la producción para una población creciente? ¿Cómo sostenemos eso? Y si valen estos pros y estos contras en ese juego. Hay muchos temores alrededor de los transgénicos. Los temores vienen más de la parte científica que de la parte social. Toda la gente le lleva miedo a los transgénicos, que son tóxicos. No hay ninguna evidencia de que los transgénicos produzcan sustancias tóxicas, que causan mutaciones en las personas. No hay ninguna evidencia, ni documentada, ni existe, que diga que los transgénicos causan eso. Que pueden causar alergia, como cualquier otro producto que un agrónomo saca, al cruzar dos productos puede darle una planta con propiedades distintas. Los temores grandes son los temores que vienen de esto, de la manipulación que algunos pueden hacer de ese conocimiento para hacer un monopolio de los alimentos. Lo que he llamado el síndrome Terminator, aquel que le metieron algo o le hicieron algo a la célula que impide que la semilla germine. Y eso implica que esa persona o esa compañía va a ser la propietaria a perpetuidad de algo que es nuestro, que es del ser humano, son los alimentos, ¿no? Hay temores de erosión genética, esto es, tenemos el trigo, del mismo trigo, cualquier enfermedad que le dé acaba con todo. Lo que nos salva ahora es la diversidad que hay. Las enfermedades no le pegan a todos los trigos, no le pegan a todos los trigos, son específicas, pero teniendo una sola variedad de trigo, vamos a tener la población mundial en riesgo de que una sola enfermedad acabe con todos los alimentos, eso sí es cierto. Pero en los aspectos nutricionales de que son menos nutritivos y que los transgénicos son dañinos, no hay ninguna evidencia científica de eso. Y esto es la ciencia. ¿Por qué da tantos tumbos? ¿Por qué lo que hoy dijeron que sí, mañana dijeron que no? Porque la ciencia es eso. La ciencia no da verdades absolutas. Se construye por un poco de gente anónima que en sitios distintos van o corroborando o no corroborando que lo que aquel hizo y lo que aquel le dio es cierto, no es cierto, y van puliendo. Y van poniendo barreras, van poniendo restricciones a que aquello que te dio en el laboratorio se cumple siempre y cuando existan estas condiciones. Después de que eso madura, la ciencia saca absolutos. Pero en situaciones como estas, donde enfrentamos poblaciones, dietas, personas, frecuencias, donde los ensayos no son en humanos muchas veces, sino que son ensayos in vitro, es difícil esperar de la ciencia un dictamen o un veredicto unánime y claro. Hay un gran poder de convicción alrededor de todo esto. Ustedes le pueden decir 1000 veces lo que les he dicho, pero todavía va a salir ahora a comprarse los antioxidantes. Y esto es algo ya para finalizar, le agradezco el tiempo que me ha dado vuestra, es que algo anda mal en algún sitio. Algo anda mal así.
así, así. Y nosotros buscando antioxidantes. Y nosotros eliminando carnitina. Y nosotros rebajando colesterol. Algo está mal en algún sitio. Tenemos registradas del Ministerio de Salud más de 700 clínicas o centros de adelgazamiento. No hay uno solo de engordamiento. Estos niños que están desnutridos, famélicos, los meten en urgencia de un hospital que está peor dotado, a ver si a punta de suero los engordan. Algo está mal. Muchas gracias.